Supongo que le parece que se está grabando. Ya. Entonces, lo primero que debemos hacer es abrir el CMD o símbolo del sistema, ir al archivo en el cual, bueno, abrir Jupyter Notebook, y una vez abierto, como siempre hacemos, vamos al archivo donde tenemos la descarga, o sea, el archivo de la clase. Yo lo tengo en mi carpeta, ustedes probablemente lo tengan en descargas, si se les hace más fácil buscarlo ahí. Ya. Bueno, la clase pasada de laboratorio quedamos antes de la definición de funciones, antes del ciclo while, quedamos acá. Ya, eso no va. Lo último que vimos en la clase pasada fue el ciclo for. Y en él vimos cómo recorrer los índices, los elementos de una lista, también los elementos de una matriz. Entonces quedamos pendiente en eso, dejamos pendiente el ciclo while, que aparece acá. ¿Ya? Que el ciclo while es otro tipo de ciclo, al igual que el ciclo for. Y a diferencia, este permite ejecutar acciones o una acción mientras se cumple una condición que uno establece. ¿Ya? Entonces, la estructura del ciclo while es while, se escribe la condición, dos puntos, y dentro del indentado se establecen las acciones. En este ejemplo, definí la lista llamada D mayúscula, que es una lista de varios valores, y en la cual la vamos a recorrer hasta que hasta que sus elementos sean mayores o igual a cero. O sea, perdón, mientras su elemento sea mayor o igual a cero. Repito, tenemos esta lista D y la vamos a recorrer mientras sus elementos sean mayores a cero. Entonces vamos a recorrer el 2, vamos a recorrer el 7, el 3, el 7, el 44, hasta el 123. Y luego se va a dejar de correr. Entonces lo que se hace para ejecutar esto es escribir el while, la condición lógica de que el elemento en la lista D, eh, indexado según el índice, sea mayor o igual a 0, se va a imprimir D de índice. Entonces, D corchetes índice. Y en cada iteración el índice se va a incrementar en 1. Les recuerdo que esto es lo mismo que escribir índice igual índice más 1. Entonces, déjenme cambiar el idioma por lado, me tiro otro símbolo. Entonces, lo corro y funciona. Y recorre todos los elementos hasta el 123 porque ese deja de ser mayor o igual que 0. Entonces no lo tomo en cuenta. Ya. Una vez, el ciclo while también se puede recorrer, o sea, tiene otras utilidades también. O sea, no solamente recorrer una lista, sino que ustedes pueden darle la utilidad que estimen conveniente, pero siempre es mientras se cumple una condición, se ejecuta lo siguiente. Una vez visto eso, vamos a pasar a funciones. En Python existen funciones que operan de la misma forma que las funciones matemáticas. Por ejemplo, uno les pone unos argumentos de entrada a las variables y te va a devolver elementos. Y puede ser uno más o simplemente no devolver nada, imprimir algo en pantalla. Hay funciones que vienen programadas en Python, por ejemplo, print, u otras que hemos visto con la función range, list, entre otras. Y hay otras que vienen en paquetes que uno los importa al intérprete de Python. Entonces, para definir una función, se utiliza la estructura def, que viene de definir el nombre de la función, y se ponen las entradas o los parámetros de entrada. Y después de eso se pone el corchete. Los parámetros de entrada se ponen entre paréntesis. Se lo digo para que no cometan errores al escribir. Luego de eso se escribe la acción a ejecutar y se ponen return las salidas que tengan ustedes, perdón, en caso de que quieran que les retorne un valor. No necesariamente va a retornar un valor. Por ejemplo, uno podría ejecutar una función que imprima valores, pero que no retorne. Es decir, de tal forma que ustedes lo puedan almacenar en una variable posteriormente. Y eso lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí dice, por lo general, las funciones debiesen ejecutarse de manera silenciosa, por ejemplo, sin imprimir nada, y dar los resultados de su cálculo devolviendo valores. Eso es lo general, pero no es necesario, sí.
definiendo nuestras propias funciones. Aquí, bueno, aquí escribí más bonito la implementación de la función, es lo mismo que está definido acá arriba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la función bienvenida, que va a imprimir el string hola mundo, que es una función sin argumentos de entrada, es decir, no hay ni una variable aquí que yo necesite para ejecutar la función, entra así nomás. Y una vez que uno la ejecuta, se imprime hola mundo. Entonces, lo que se hace es definir def, el nombre de la función, paréntesis, en este caso no hay parámetro de entrada, entonces no va, dos puntos, y en el indentado se escribe print hola mundo. Una vez definida la función, no se va a correr nada. Nosotros para poder correr la función tenemos que llamarla. ¿Y cómo se llama la función? Se escribe el nombre de la función, bienvenida, y se escriben los paréntesis. En caso de que esta función requiera argumentos para poder ejecutarse, tienen que insertar los argumentos dentro del paréntesis, de lo contrario les va a tirar un error. Entonces yo aquí voy a correr bienvenida y se imprimió hola mundo. Como pueden ver, en esta función no hay ningún return. Entonces, como mencioné anteriormente, esta función se ejecutó como de manera silenciosa porque yo no almaceno ninguna variable en un return, pero sin embargo sí ejecuto acciones. Pero también uno podría igualmente asignar los valores de las funciones a una variable. Por ejemplo, yo digo x es igual a bienvenida. Entonces, en este caso, la función bienvenida no imprime nada, pero yo podría realizar la siguiente modificación. La voy a agregar acá. Voy a subir esta celda de código. Entonces, acá voy a definir la función y le voy a dar un parámetro. Por ejemplo, voy a poner el parámetro string. Lo voy a poner sin mayor. Y aquí le voy a poner return. En vez de un print, le voy a poner return. Y le voy a escribir, este es el string. Por ejemplo, es un ejemplo básico. Ya un ejemplo de juguete. Y aquí le voy a concatenar el string que se puso como parámetro de entrada. Entonces, si yo dijera llamar a la función bienvenida, lo primero que tendría que hacer es ingresarle el string. Por ejemplo, voy a escribir nuevamente hola mundo, y ese va a ser el string que yo le inserte a esta función. Entonces, ahora, a diferencia de la función anterior, esta tiene un parámetro de entrada, que es hola mundo, es un string, ¿ya? Entonces, si yo digo x igual, primero tengo que correr. Ya, una vez corrido, si digo x igual bienvenido a hola mundo, no aparece nada en pantalla. Pero si yo dijera print x, entonces se ejecutaría la función. O sea, se mostraría el resultado de la función. ¿Por qué? Porque anteriormente yo almacené, mediante el return, almacené en el X el valor que me entrega la función. Entonces, cuando yo ejecuto bienvenida de hola mundo, lo que hago es crear un resultado que vendría a ser esto que estoy seleccionando acá. Y eso que se retorna se almacena en la variable X. Entonces, es como que yo pescara esto y lo pegara acá, de alguna forma. O sea, si que no hubiera función. Ya, deme un segundo, que se me cambia el modo del teclado a veces. Ya. Acá tengo otra función que se llama definir def muchas bienvenidas. Entonces, esta función va a imprimir n veces hola mundo. Entonces, para hacerlo, si recuerdan, para nosotros imprimir n veces un string, le ponemos una cantidad, un múltiplo, o una constante multiplicada por el string. En este caso, la constante es n, porque se va a imprimir n veces, y le pongo hola mundo. Entonces, si yo llamo a la función hola mundo, perdón, muchas bienvenidas, dices, me equivoqué, y le pongo parámetro 5, se va a escribir 5 veces hola mundo. Ya, hasta aquí todo bien, ¿o no? ¿Alguien tiene dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Ya, qué bueno. Continuemos. Bueno, aquí dice exactamente lo mismo que yo dije, que en este caso la función tiene un argumento n e imprime el string hola mundo n veces.
Por lo general, las funciones que devuelven valores son más útiles, porque se pueden combinar con otro código. Ustedes definen la función, la pueden llamar cuando quieran, y les va a retornar un valor que quizás les puede ser útil para resolver algún problema. Por ejemplo, aquí voy a definir la función cuadrado, el cual va a calcular el cuadrado de un número. Por ejemplo, si inserto 2 me va a devolver un 4, si inserto un 3 me va a devolver un 3. Entonces, aquí definí la función cuadrado, le meto el argumento x, del cual me va a calcular el cuadrado, y la salida va a ser x igual a, salida igual a x por x. Entonces me va a entregar el cuadrado. Si yo llamo a esta función y le pongo cuadrado de 10, me va a devolver un 100. Si le pongo un 2, me va a devolver un 4. Esto es equivalente de todas formas a escribir x por 2. Es lo mismo. Ya. La palabra def le dice a Python que estamos definiendo una función y esa función toma un argumento x, en caso de tomarlo, y le devuelve con el return, le está devolviendo el x por x, que obviamente es x cuadrado, el cuadrado no. Aquí definí otra función que te entrega los cuadrados perdón, es la misma función que te entrega los cuadrados, pero yo estoy haciendo que me entregue los cuadrados de, no sé, pues del 1 al 5, podría ser del 1 al 10. Entonces puedo poner por i in range y le pongo el 5 o el número del cual, cuántas veces, hasta qué cuadrado quiero que me entregue, y digo, la variable i2 es igual al cuadrado de i. Entonces ahí yo estoy almacenando en i2 el resultado de la función cuadrado con parámetro i. El parámetro i es el que va a ir iterando, entonces i2 se va a ir actualizando en cada iteración del ciclo for. Y cuando eso se ejecute, se va a imprimir lo siguiente. 0 por 0 igual a 0. Después i2 va a tomar el valor del cuadrado de 2, perdón, de 1, y va a decir 1 por 1 igual a 1. Y después con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5 no va a llegar, porque es hasta el 5, sin incluirlo. También podemos definir funciones que incluyan más de un argumento. Y para este ejemplo, estoy utilizando la librería math. Para importar una librería, se pone la palabra reservada import y dentro se pone el nombre de la librería. Perdón, no dentro, sino que siguiente se pone el nombre de la librería, como puse en este ejemplo aquí y que estoy destacando para que ustedes lo vean. Entonces, en este caso yo tengo la librería math, no voy a entrar en detalles, pero esa función math tiene perdón, esa librería math tiene una función que se llama square root o sqrt, que me va a entregar el cuadrado de lo que yo le ponga dentro. Entonces, yo definí la función hipotenusa, que me va a calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, de lado x, y. Y la salida se va a retornar en una variable. Luego ejecuto eso dentro de este for para los x del 1 al 3 y para los y del 4 al 7. Eso es simplemente para que vean cómo van cambiando los valores. Simplemente fui iterando valores de x, iterando valores de y, y hice un print que dijera la hipotenusa del rectángulo de lados x, y, y la variable y, vale, y llamé a la función hipotenusa. ¿Alguien tiene dudas hasta ese punto? Porque me salté la parte del for, pero porque siento que no es necesario que entremos en detalle porque lo expliqué aquí recién, es como lo mismo del ejemplo anterior. Ya, todos bien, asumo. Cualquier cosa me preguntan, no tengan vergüenza. Yo me puedo ver, si se perdieron, vuelvo, no, de verdad no tengo ningún problema en explicarles de nuevo. Ya, entonces también es posible devolver más de un argumento en una función, y aquí lo voy a hacer, porque yo les dije que uno en una función puede retornar valores con el return, pero este return no necesariamente debe devolver solo un valor, puede devolver, perdón, dos, tres, cuatro, lo que ustedes quieran. En este ejemplo, que se llama la función upper-lower, esta función va a recibir un string y va a devolver dos versiones, una versión en minúsculas, o en mayúsculas, perdón, y otra en minúsculas. Entonces, lo que
lo que hice fue definir la función upper and lower, y le inserto el string, perdón, le pongo como parámetro string, que es el parámetro que después uno pone cuando llama la función, y le puse return string upper para el primer parámetro que devuelve, y una coma para separarlo del segundo valor que te devuelve. Entonces, primero te devuelve las mayúsculas y luego las minúsculas. Para llamar esta función creé la palabra, o sea, el string en verdad, para hola mundo, y mayus, minus, es igual a la función upper lower de palabra. Entonces, si yo imprimo esto e imprimo minus, me va a entregar todo en minúsculas, y si imprimo mayus, me va a entregar todo en mayúsculas. ¿Se entendió eso? Lo único que hice fue hacer un return, pero con más argumentos. No argumentos, sino que con más elementos más de un elemento a devolver. Luego, acá hay unos ejemplos para la casa, que yo los tengo hechos. Eh, igual prefiero no verlos en profundidad ahora. No los voy a explicar ahora, la idea es que ustedes los hagan, pero igual voy a leer los enunciados para que no tengan dudas. El primer ejercicio es escribir una función que se llame justificar derecha, que tenga como argumentos dos strings, un texto 1, un texto 2. Y esto imprima en dos líneas los strings justificados a la derecha. Por ejemplo, si uno llama a la función justificar derecha de hola, ¿cómo estás? Coma, bien, lo que debería imprimir sería un hola, ¿cómo estás? Y justificado hacia la derecha un bien. Yo aquí la tengo resuelta la función, pero la idea de todo esto es que ustedes comparen los largos de los strings, vean cuál es más largo, y inserten desde la derecha hacia la izquierda, ustedes arreglen, ustedes vean cómo el texto luego del print. Y después tenemos la función dibujar grilla, que reciba dos números enteros, n y k, y dibuje una grilla de n por n cuadrados, y cada uno del lado k iones. El lado k iones se refiere a los de los lados, no a las de la parte superior. No lo dice en el enunciado, pero se supone que los de esta parte superior, esos que aparecen ahí, son el doble del K. Entonces, yo quiero que aquí me imprima, por ejemplo, si el K es 4, quiero que me imprima 8 guiones aquí. 8, 8, chuta. Y en esas barras más grandes, que no me recuerdo cómo se llaman, que imprima 4 por cada borde del cuadrado. Entonces, si yo, por ejemplo, digo dibujar grilla de 3,4, quiero que me entregue un cuadrado de 3 por 3 con 4 guiones por lado y 8 guiones en la cabeza y en el pie de cada cuadrado. Aquí también tengo implementado la función y pueden ver que funciona. Aunque este código no lo he subido, pero lo puedo subir después, pero la idea, lo voy a subir después del fin de semana, que la idea es que ustedes lo resuelvan, para después, para que en el control les vaya bien. Que entiendan cómo funcionan los strings, las concatenaciones y las funciones en realidad. Un entero es el tercer ejercicio. Un entero se dice creciente si cada uno de sus dígitos es menor que el siguiente. Por ejemplo, 578 es creciente porque el 5 es menor que el 7 y 7 es menor que el 8. Entonces, eso es creciente. Y el 65 no es creciente porque el 6 es mayor que el 5. Lo que yo les pido es que cada uno de los dígitos sea menor que el que viene. Entonces, cuando es creciente, quiero que me devuelva un true, y cuando es decreciente o cuando no es creciente, por ejemplo, que sean 5, 5, 5, quiero que me devuelva un false. Entonces, aquí también tengo implementada la función, pero lo que yo quiero es que ustedes vayan comparando cada valor del número y que me digan si es creciente o no. Bueno, ahí está implementada, está el código, pero yo, repito, ahora no voy a entrar en detalle, porque la idea es que ustedes lo hagan, a pesar de que lo hayan visto, no creo que lo memoricen, pero la idea es que lo hagan. Ya, una vez visto el final de la clase 2, vamos a comenzar con el archivo de la clase 3. Está en webcursos. ¿Alguien tuvo problemas para descargarlo? ¿Todo bien? Ya. Muy bien. Ya, qué bueno. En esta clase vamos a ver los arreglos de NumPy, que el paquete NumPy se llama NumPy porque es de Numerical Python. Y este provee acceso a una nueva estructura de Yamato,
de datos, perdón, llamada array, o arreglo en español, que permite realizar operaciones de manejo de matrices, vectores en forma eficiente, y también tiene herramientas de álgebra lineal, aunque eso también lo tiene la librería Linear Alg, creo que se llama, pero ayuda mucho a resolver sistemas de ecuaciones, crear matrices de identidad, multiplicar valores entre arreglos, sumarlos, acceder a elementos de arreglo y poder realizar operaciones matemáticas con ellos. Entonces, no entremos en la historia, pero quiero que sepan que NumPy, porque yo no sabía, NumPy viene de Numerical Python. Ya. El nuevo tipo de datos del que yo les hablo se llama arreglos, llamado array cuando uno ve el type dato y les va a tirar array en Python. Entonces, un arreglo es muy parecido a una lista, es casi igual, pero la diferencia es que solo puede guardar elementos de un mismo tipo. Por ejemplo, puede guardar números de tipo float o números de tipo entero, pero solo de ese tipo, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un 1 y después tienen un 3,5 y están almacenando valores flotantes, entonces ese arreglo va a tener un 1,0 y un 3,5, ¿se entiende? Como que solo va a tener floats. No va a cambiar el valor del número, pero va a tener solamente floats. Y al revés con entero. Entonces, bueno, aquí explico un poco qué es eficiente NumPy, y si lo es una librería súper útil. Y ya dejando de lado como un poco el texto, veamos lo que son. Los vectores son arreglos unidimensionales y es la estructura que vamos a ocupar con mayor frecuencia en el curso y en la vida quizás. Entonces vamos a aprender a crearlos. Y hay varias formas de crear vectores. Hay dos formas. Transformar una lista de números o una tupla de números o crear un nuevo arreglo. Para transformar una lista de números en un arreglo, se utiliza la función numpy.array, donde se pone en el primer parámetro el objeto que deseamos transformar, el tipo, por ejemplo, el dtype dice, en el cual podemos poner float, int, copy igual true, order k, esas otras cosas ya no importan tanto, ¿ya? El copy lo vamos a ver después. Por mientras no le demos mayor enfoque a eso. Démosle enfoque a qué hace la función. Entonces, para poder utilizar funciones de la librería NumPy, primero tienen que hacer import NumPy as np, np. Entonces, si ustedes no tienen instalada la librería NumPy, lo primero que deben hacer es instalarla. Y eso se hace con el comando pip install NumPy. Y eso lo corren y se les va a instalar. Si es que ya la tienen instalada, o en mi caso va a decir requirement already satisfied. Le va a decir dónde está instalado y toda la cosa. Entonces, en el caso de que se haya actualizado, uno tiene que reiniciar el Python para que todo eso funcione. En caso de que no la tengan instalada, tienen que reiniciar el UPython Notebook para que les funcione. ¿Alguien no la tiene instalada? Para ver si espero un minuto para continuar la clase. ¿Alguien que no la tenga instalada? ¿Nadie? Ya, continúo. ¿Alguien? Que No, parece no, que no, se... o sea, si lo corrí me funcionó porque lo tengo, ¿no? ¿Cómo? Y si lo corrí y me funcionó es porque lo tengo. Claro, claro, no te va a funcionar si no la tienes instalada. Ah, Entonces, ya, verdad. Tengo la que tenéis instalada. instalarlo otra vez. Sí. Ya, entonces para poder importar la librería NumPy, uno puede simplemente import NumPy, pero es muy común que esto se abrevie con las siglas NP, porque escribir NumPy todo el rato para llamar a una función es un poco tedioso cuando uno está escribiendo muchas líneas de código. Entonces, para abreviar una librería, uno utiliza el as y le pone la abreviación. En este caso se importa NumPy como NP. Entonces, cada vez que yo vaya a llamar algo NumPy, le voy a poner NP. Entonces, en este ejemplo yo puse numpy.array para transformar una lista a un arreglo, o un vector de NumPy, pero ahora vamos a utilizar NP. Entonces, eh, por ejemplo, yo tengo la lista de valores 1, 2, 3, 4, 5.
y quiero transformar esta lista en un elemento de NumPy. Entonces, para transformar la lista, uno tiene que decir NumPy o np.array y pone la lista como parámetro y se va a cambiar. No se ve, bueno, sí se ve porque ya deja de tener las comas. Si yo hubiese omitido esta línea de código, no, yo tenía entendido que se omitían las comas, ya no importa. Quizás dejó de ser así. Ya. Da lo mismo. Creé la lista y la transformé a un vector de NumPy y luego lo imprimí. Para ver el tipo de elemento que es la lista o el tipo de dato, el tipo de estructura de datos, uno pone type de X, como vimos en las primeras clases, y les va a decir que es un arreglo de NumPy. Se dice class numpy.ndArray, que creo que ese es de NDimensions, no recuerdo. No recuerdo porque es ND. Y entonces, eso fue lo que hicimos de transformar una lista a un arreglo de NumPy. También podemos transformarla con el método, perdón, con la función numpy.asArray, las cuales es como igual al numpy_array. Es casi igual. Es casi igual, pero existe una diferencia. Y ahora voy a explicar el CAPI de por qué el numpy.array tiene un parámetro CAPI que por defecto está en true o verdadero, y esa es la fundamental diferencia con el asArray. Entonces, se la puedo explicar ahora. El numpy.asArray funciona igual. De partida funciona igual. Uno le mete una lista o una tupla, lo que sea, y te la transforma cuando lo llamas en un arreglo de NumPy. Pero la diferencia está en que numpy.array te copia los valores. Por defecto, uno le podría poner el false si no te copia los valores. Mientras que numpy.asArray no lo hace. Además, al usar numpy.asArray, se puede especificar un orden, porque te lo hago por filas, columnas, etc. Primero, veamos lo del CAPI. Si yo hago un numpy.asArray de la lista 1, 2, 3, que es la que le puse acá, y luego vuelvo a crear un arreglo B, pero del arreglo A que ya creé acá, y comparo a B con A, me va a decir que B es lo mismo que A, es decir, que están en la misma dirección de memoria. Es decir, si yo modifico A, también voy a modificar a B, porque son lo mismo. A diferencia de numpy.array, esta cuando uno lo hace, o sea, cuando uno corre esto y hago lo mismo en código, solo que lo cambio a array. Digo A es igual a numpy.array de la lista 1, 2, 3, y después digo B es igual a numpy.array de A. Y después realizo la comparación de si B es igual a A. Me va a decir que es lo mismo que A, perdón. Me va a decir que es falso. ¿Y por qué? Porque B, cuando yo hice B numpy.array de A, esto copió los valores de A, pero no me está diciendo que no lo está agregando lo mismo de A, la dirección de memoria y todo eso. Le copió los valores, entonces ahora yo puedo eh, modificar A sin modificar a B. Esa es la diferencia. Bueno, también se pueden crear vectores con el arrange, que es parecido al list.range, perdón, list range de ciertos valores y que te crea una lista entre ciertos valores. Hay otro que es parecido, pero es con NumPy y te crea un arreglo de NumPy. Entonces, aquí utilicé el arrange y dije x es igual a numpy.arrange, que parte del 0 hasta el 2 con paso 0.5. Entonces va a imprimir el 0, luego el 0.5, luego el 1 y el 1.5. Y como es hasta el 2, no lo toca. También existe otro método o funciones en NumPy que se llaman zeros y ones. Entonces, esta función, primero la función zeros, lo primero que te va a hacer, te va a entregar un vector de ceros, un arreglo de ceros, quiero decir. ¿De qué tamaño? Del tamaño que yo le especifico, o usted le especifica. Por defecto tiene el parámetro float, por si acaso, pero no es tan necesario que entren en eso. Lo importante es que entiendan qué hace el numpy.ceros. Entonces, si le pongo parámetro 10, me va a entregar un arreglo que contenga 10 ceros. Y es parecido con el numpy.ones, que creo que no lo escribí acá, pero lo voy a escribir aquí. X, voy a copiar este código, y en vez de zeros le voy a poner ones. Y va a entregar puros 1. Está para el 0 y el 1. Creo que no está para otros valores. Luego
voy a enseñarles cómo recuperar los valores de un vector o de un arreglo de NumPy. Una vez que tenemos definido el arreglo, por ejemplo, aquí estamos definiendo uno. Una vez que está definido, podemos definir y recuperar valores individuales, al igual que con una lista. Por ejemplo, cuando nosotros accedíamos al elemento de índice 0 en una lista, se hace lo mismo con los arreglos de NumPy. Y también si los queremos modificar. Entonces, lo primero que estoy haciendo aquí es crear el vector X y luego estoy modificando el vector en su índice 0, es decir, ese elemento, el 0, con un valor de -1. Y el elemento de índice 2, es decir, este 1 que está aquí, 0, 1, 2, este 1 que está aquí, lo voy a cambiar a un 4. Y voy a imprimirles el X. Entonces, ahora tenemos un -1, 0,5, 4, 1,52, bueno, y así. Entonces aquí imprimí el elemento 0 y aquí imprimí el elemento del 0 hasta el final. Funciona igual que con las listas. También pueden utilizar esa sintaxis de doble punto. O sea, ¿cómo se llama? De 2 puntos para acceder entre ciertos valores de un arreglo. Hay una diferencia con las listas. Y es que podemos recuperar elementos desde cualquier índice del arreglo. Y para esto se le entrega una lista de los valores de los índices que queremos recuperar. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, muéstrame X, 0, 2, 4, todo eso en una lista, y les va a mostrar los elementos de índice 0, elemento de índice 2 y elemento de índice 4. Si vamos a la lista anterior, que imprimí el X, el elemento de índice 0 es -1. El elemento de índice 2 es el 4 y el elemento de índice 4 es el 0, 1, 2, 3, 4, es el 2. Entonces le imprime el arreglo de -1,4,2. Y eso les puede servir igual para ustedes realizar modificaciones en un arreglo. Igual que con la lista. No necesariamente, perdón, no necesariamente respetando el orden puedo desordenar eso, igual me va a traer los valores de los índices. Por ejemplo, aquí puse el 0, el 4 y el 2, está desordenado, igual me entregó los elementos 0, 4 y 2, según uno lo inserte. También se pueden repetir índices, por ejemplo, accedo 3 veces al 1, después accedo al 0, después accedo al 2 y después 2 veces al 1, y aparece ahí. También podemos mostrar elementos con booleanos. Si yo le imprimo aquí X, pueden ver que es el -1, 0,5, 4, 1,5, 2 y 2,5. Si yo digo X de true, de false, de true, de false, true, false, lo que va a hacer esto es que me va a indexar cada valor booleano al arreglo NumPy y te va a mostrar aquellos que son true. Los que son false no te los va a mostrar. Por ejemplo, ¿cuáles son true aquí? El 0, o sea, el de índice 0, el de índice 2 y el de índice 4. Entonces me entregó lo mismo que antes, pero lo mismo que acá, pero con otro tipo con otra forma. Ya. Ahora vamos a ver las operaciones de vectores. Si lo recuerdan, las clases pasadas yo les dije que cuando uno sumaba un valor a una lista, lo que se hacía era que se concatenaba, entonces como que se agregaba ese valor a la lista, no se sumaba. Con los arreglos de NumPy sí se suma. Entonces, antes de sumar el 10 a cada elemento, como aparece acá en la celda, les voy a imprimir el X para que puedan ver la diferencia. Y tenemos este arreglo. Luego, si a cada elemento le sumo el 10, con esta notación, me va a imprimir lo siguiente. Entonces, si lo ven, a cada elemento del arreglo se le suma 10. Y pasaría lo mismo si es que lo elevo al cuadrado. Cada elemento se elevaría al cuadrado. NumPy también incluye funciones de la librería math, que es como esa de la que les mostré anteriormente, la raíz cuadrada. Y también sirve para calcular el seno. O sea, esta función seno es de la librería math. Y puedo calcular el seno de cada elemento del arreglo. También puedo decir que y es igual a 5 por x, y imprimo ambos y, bueno, se imprime y multiplicado que es igual a 5 por x. A diferencia de las listas, podemos comparar arreglos con números.
lo que sirve, perdón, lo que equivale a comparar cada elemento con ese número. Entonces, primero creemos este arreglo, el 10, 15, 20, 25, 30, y digamos x mayor que 20. ¿Qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver una lista, o un arreglo, perdón, de los valores que no cumplen y que cumplen la función. Por ejemplo, el 10 no es mayor que 20, entonces en ese índice te va a poner un false. El 15 no es mayor que 20, entonces en ese índice te va a poner un false. El 20 no es mayor que 20, es igual a 20, entonces también te va a poner un false. Pero en cambio el 25 y el 30 te va a poner un true y un true. Entonces, cuando uno realiza una comparación, lo que te devuelve es un vector de valores booleanos. Y aquí puedo hacerlo con x igual 25. Va a tirar puro false, excepto en el índice en el cual es 25. Y si no hubiera ni un 25, tiraría puro false. Y si yo pongo x distinto de 30, te va a entregar todos los booleanos que cumplen con esta comparación lógica, ya sea verdadero o falso. Entonces, esto te entrega un vector de true y false. Pero si yo digo x, por ejemplo, si yo digo, a ver, el valor, no vector, vector, y un bajo le voy a poner aquí booleano, y lo voy a asignar a esa comparación lógica. Ya, entonces, puse vector bool. Ya. Yo ahora puedo acceder a todos aquellos índices que sí cumplen con esa condición. Entonces, para acceder a todos aquellos índices, yo aquí le pongo el vector, que son puros booleanos, y les va a mostrar solo los valores que sí cumplen con la condición. Entonces, es parecido a lo que le había mostrado antes, pero esta es una nueva forma de acceder a los elementos, sino en vez de con el índice, accedemos con trues y con false, con valores booleanos. Entonces, no necesariamente yo tengo que poner una lista de booleanos definida, sino que también puedo poner la comparación ahí dentro, como lo hago en este caso, que es lo mismo que la que tenemos acá arriba. Digo x corchetes de x mayor a 20, cierre corchetes, y te va a entregar todos los elementos que cumplan con esa condición. Y lo mismo si pongo otra condición lógica. Te entrega todos los elementos que cumplen con esta condición. Todos los elementos que son distintos a 30. Todos los elementos que son mayores que 20. ¿Qué dice? No, esta observación está de más porque ya les había enseñado a transformar arreglo. Pero, bueno, observación. Se puede transformar una lista en un arreglo cambiando el tipo de dato de cada elemento. Se puede cambiar el tipo de dato. Por ejemplo, si aquí yo tengo una lista que es float, que dice 1,1, 1,5, salto de línea, que eso es el \n, un salto de línea, y un 2. Entonces, esta es una lista de puros strings. Eso sí se puede meter uno en numpy.array, pero uno le tiene que poner, por ejemplo, que es float o que es entero, y dependiendo de lo que uno le ponga como el tipo de dato, es el tipo de dato que va a almacenar la lista, perdón, el nuevo arreglo. Entonces, lo que hice fue definir la lista, creé a la variable arreglo-num, le asigné el nuevo arreglo creado a partir de esta lista, pero con valores float. Entonces, si lo imprimo, me va a entregar esto. Y fíjense que en este que sea 1,5 salto de línea, igual me lo agregó como un número y funcionó. No me tiró ni un error. También lo puedo hacer con el tipo entero. Entonces, si tengo la lista de 1, salto línea 2, salto línea 3 y ese sin salto línea, y hago la misma operación, pero en vez de float le pongo int, me va a tirar 1, 2, 3. Pero también le puedo poner float. Y en ese caso me va a tirar 1.0, 2.0, 3.0 o 1.2.0. Eso es lo que les quería, esa breve acotación que era necesario tocar. También se pueden crear matrices. Yo les enseñé cómo hacer matrices a través de listas, que es lo mismo que hacer una lista de listas. Pero con la librería numpy.array nosotros podemos crear esas matrices o arreglos de arreglos. Entonces, aquí yo tengo una lista de listas, toda esta lista de corchetes, los corchetes verdes que están afuera, que contiene dos listas. La primera lista es 1, 2, 3 y la segunda lista es 4, 5, 6. Entonces, si yo eso lo transformo en un arreglo con el numpy.array,
y lo almaceno en la variable x, te va a entregar un nuevo arreglo de dimensiones 2 por 3, 2 filas y 3 columnas. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. ¿Vamos bien? Ya, qué bueno. Ya, y utilizando el método ceros o zeros o ones, que fue el que les mencioné antes, también podemos hacer matrices de ceros y matrices de uno. Y como parámetro, uno aquí le pone el shape, que significa la dimensión. Y ese shape tiene que estar dentro de una tupla, que son iguales que las listas, pero con paréntesis. Entonces, veámoslo en el ejemplo para que se entienda. Si yo quisiera hacer una matriz de ceros de filas, de 5 filas y 4 columnas, tendría que ponerle aquí en el shape, tendría que realizar una tupla, perdón, ingresar una tupla que dijera 5,4. Si yo no pusiera esta tupla me tiraría error, pero primero veamos cómo funciona. Entonces, puse numpy.zeros de shape, el shape vendría a ser esto mismo, eso que está ahí, 5,4, entonces te tira 5 filas y 4 columnas, 5 filas de 0 y 4 columnas en la misma matriz. Entonces, si yo le quitara estos paréntesis, me tiraría un error, porque dice que no puede interpretar 4 como un tipo de dato, porque en verdad está pensando que el shape es el 5 y que el 4 es el tipo de dato que es el dtype float. Entonces, les va a tirar un error. Entonces, es necesario que lo pongan en una tupla. Ya, y eso también se puede extender a más dimensiones, como que hagamos la otra matriz de 2 filas por 5 columnas, pero que todo lo hagamos en un arreglo de largo 5. Entonces, les va a entregar 5 matrices perdón, 4 matrices que aquí no se imprimieron todas. 4 matrices de 2 filas por 5 columnas. Perdón, me equivoqué. Lo dije pésimo. Le va a entregar 2 matrices de 5 filas por 4 columnas. Me corrijo, el primer elemento cuando uno le pone más dimensiones es la cantidad de matrices, el segundo es las filas y el tercero son las columnas. Eso es cuando ponemos 3 dimensiones, pero cuando ponemos 2 es simplemente filas y columnas. Ya, también se puede utilizar el método numpy.empty que te entrega un vector de puros valores basura. En este caso entregó puros 1, pero podría entregar números enormes, como 10.000 por y elevado a menos Euler, cosas así raras. Entonces, el numpy.empty al final sirve como para crear una, como lo que hacíamos con las listas vacías, que inicializábamos la lista y después le íbamos insertando valores. Para algo parecido sirve el numpy.empty, porque lo que te hace es crear la lista, pero tú no te vas a quedar con esa lista, vaya a modificar cada uno de esos valores. O sea, para eso lo estás creando como un valor basura, porque no te sirven esos números. Entonces, uno crea como un vector basura, que no un vector aleatorio, y le va modificando sus valores. Pero para crear ese vector basura, o un vector vacío, entre comillas, eh, uno utiliza el numpy.empty. Y también se puede hacer con matrices. Hagamos un ejemplo de matriz. Le voy a hacer una matriz de 1,4. Entonces, ¿ven? Aquí no me tiró un 1, me tiró un 1 elevado, multiplicado por Euler elevado a menos 311 y este me tiró un 0. Pero no siempre tira 0, a veces tira valores altos, valores bajos, valores positivos, valores negativos, tira de todo. Entonces, insisto, los valores que crea esa función son valores basura, que en verdad es para que ustedes inicialicen ese arreglo y que después modifiquen sus valores. Ya. Se pueden recuperar las dimensiones de una matriz con el comando shape. Cuando ustedes crean una matriz, como por ejemplo esta que tenemos acá, numpy.array 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tienen esta matriz, ustedes pueden obtener las dimensiones, es decir, las filas y las columnas, con el comando shape. Entonces, ustedes corren el shape y les va a decir 2,3, porque tiene 2 filas, 3 columnas. Pero hay que notar que este x.shape no te está entregando una lista, te está entregando una tupla. Entonces uno no puede ni modificar esos valores, ni tampoco eh, sumar, ni realizar ninguna operación. Las tuplas son inmutables. Entonces esa tupla es como para que uno almacene, no sé, pues filas aquí, filas igual a x.shape de 0,
Y columnas, voy a... Un momento. Aquí tenemos como Visual Studio que uno puede copiar la línea fácil. Columna. Y aquí pongo xshell.com. Entonces, si yo pongo print filas, coma columnas, ahora almacené en cada elemento las filas y las columnas. Entonces, en la variable filas almacené el elemento 0 del shape y en la variable columna almacené el elemento de índice 1 del shape, o la dimensión 1. Entonces, se puede hacer lo mismo con este, te entrega la dimensión, que es lo mismo. También se puede acceder a elementos individuales de la matriz o del arreglo utilizando la misma sintaxis que la lista, pero también se añade una nueva sintaxis, que en vez de que pongan dos corchetes separados, que le pongan una coma para separar la dimensión. Por ejemplo, en la dimensión, en la dimensión 0 y accede al elemento 0 y la dimensión 1, que vendría a ser la de las columnas, accede al elemento 0 también. Entonces, si accedo al x00, me va a tirar el 1. Si accedo al x01, un 2, al 02, un 3, y al x10, un 4. También podemos recuperar filas de las matrices. Por ejemplo, si pongo x0, me va a entregar toda la fila y también las columnas. Ah, no, perdón, que también sirve, eso es lo mismo que el comando anterior. También podemos recuperar las columnas con la sintaxis de corchetes, todas las filas de la columna 0. Entonces, en la posición de las filas pongo los corchetes, pongo una coma y pongo un 0. Entonces, de todas las filas de la columna 0. Y así. Entonces, también podemos definir matrices a partir de vectores. Eh, y esto hace lo siguiente. La función numpy.i te va a generar una matriz de identidad, pero no es necesariamente una matriz de identidad. Te va a entregar una matriz que tenga la diagonal puro 1 y en el resto puro 0, que es lo mismo que una matriz de identidad, pero no es lo mismo porque, o sea, en la función no es solo para eso, porque si yo en el parámetro k, que aparece aquí, el parámetro k le pongo un 1, en vez de entregarme la diagonal de puros 1 y el resto de puros 0, me va a subir cada elemento de esa diagonal en un valor. O sea, si le pongo el parámetro 1, en vez de que aparezca un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá, van a aparecer una fila más arriba. Una fila más arriba en cada uno. Si le pusiera 2, me lo va a entregar dos filas más arriba de la diagonal. Por defecto, el valor del k es 0. Entonces te entrega una identidad. Pero hay otra forma también de obtener la matriz de identidad, que es con el numpy.identity, y uno le pone la dimensión y te entrega la matriz de identidad. Pero en esta función de identidad uno no le puede decir que te suba la diagonal. Es distinta al numpy.i. Esa es la diferencia entre los dos. Pero si es que no le ponen parámetro k, lo pueden utilizar como que son iguales. También se puede utilizar la función diag para crear una matriz diagonal a partir de una lista vector. Por ejemplo, si yo le pusiera numpy.diag de 1, 2, 3, lo que va a hacer es crear una matriz de puro 0, excepto la diagonal que va a tener 1, 2, 3. Entonces, como la diagonal tiene dimensión 3, te va a crear una matriz de 3 por 3, pero la diagonal va a tener el 1, el 2 y el 3. Entonces, repito, esta lista tiene dimensión 3, o sea, largo 3. Entonces, cuando me cree la matriz, para poder insertar cada uno de estos elementos en la diagonal, va a crear una matriz de 3 por 3 de puro 0 y luego le va a insertar un 1, o sea, los elementos que yo le indiqué en la lista, que vendría a ser el 1, el 2 y el 3. Hay otro método que también es bastante útil para transformar una matriz en un vector, por ejemplo, que se llama numpy.reshape, o quizás también podemos transformar un vector en una matriz. Entonces, yo en esta variable x almacené el vector que va del 0 al 5. Pero yo le podría decir que ahora la nueva variable y va a ser igual a x, pero con la diferencia que va a tener una nueva dimensión. Va a ser de 3 filas y 2 columnas. Entonces, si le pusiera x.reshape de 3,2 y eso lo almacena en la variable y luego la imprimo, va a decir, ok, tenemos la fila 0,1, la fila 2,3 y la fila 4,5. ¿Por qué? Son 3 filas y 2 columnas. Y lo hace en ese orden. Pero uno también le puede
cambiar ese parámetro del reshape. Le puede cambiar el parámetro de si quiere que lo haga por fila o por columna, pero creo que se hace con el order. A ver. No, no es necesario que lo veamos, ¿verdad? Podemos verlo después. También se puede transformar una matriz en un vector. Por ejemplo, si yo tuviera esta matriz que es de 3 filas y 2 columnas, la puedo dejar de 6 filas y una columna. Y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, en todo en una columna. Pero si se fijan, quedó como un arreglo con puros arreglos adentro. Entonces, quizás se les haga un poco difícil acceder a los elementos de eso. Entonces, bueno, ustedes ahí podrán ver cuándo utilizar una y cuándo no utilizar. Ya. El módulo random también lo incorpora NumPy y este módulo sirve para muchas cosas. En verdad, sirve para crear vectores de valores aleatorios. Y la primera función de random que vamos a ver es randint, que esta te va a entregar valores enteros dependiendo de qué valores uno le ponga en el low y en el high, que van a ser los dos parámetros que tengo. Por defecto el valor low es 0 y el high uno lo tiene que especificar. ¿Qué significa el low y el high? Significa desde qué número parte y en qué número termina. Entonces, esta función te va a entregar valores aleatorios entre los números que uno especifique. Por ejemplo, si yo pongo low igual 5, high igual 100, te va a entregar números aleatorios entre el 5 y el 100. En este caso me entregó un puro 50, pero también uno puede pedirle que le entregue un vector de valores aleatorios. Lo vamos a ver ahora. Aquí está cómo se hace. O continuamos con el random también. Entonces, también se puede utilizar el random.random, que sirve para entregar números entre el 0 y el 1. Y de la misma forma que con la anterior, esto lo puedo hacer para que me entregue un arreglo de vectores aleatorios o una matriz de vectores aleatorios como uno desee. No necesariamente solo un valor. También tenemos, bueno, es lo mismo. Aquí le pusimos el size de dimensión 10 y lo que hace aquí es crearte un valor perdón, un vector de valores aleatorios entre el 0 y el 100, pero con tamaño 10. Entonces, por defecto, el low es 0 y el high es el primer parámetro que uno especifica, ¿ya? Si yo aquí no hubiera puesto low, igual me lo habría corrido, pero entre el 0 y el 100, porque asume que el low es 0. Ya. Aquí creo una matriz de 10 por 10 de valores entre el 0 y el 100. Primero se pone el low, luego se pone el high, y luego se ponen las dimensiones. También le podría haber puesto 10,5, por ejemplo, y me habría entregado otra matriz. También, bueno, con la función random, uno puede hacer lo mismo, el 3x3, con la función random.random, pero para el último caso de la función random.random hay una forma más abreviada que es random.random. Es lo mismo, no cambia nada. Es solo la forma en la que la escribimos. Y hay otras funciones útiles de NumPy, que son numpy.where, y que es la primera, que esta te va a entregar la ubicación en la cual se cumple una condición. Esta se escribe así. numpy.where, uno pone la condición, que va a ser de tipo arreglo o booleana, y uno va a poner los valores que uno quiere que le retorne. Lo voy a explicar mejor. Por ejemplo, aquí creé la lista 1, 2, 3, 4, 5, o sea, de valores 1, 2, 3, 4, 5, y estoy llamando al numpy.where del arreglo de esta lista donde se hace igual a 1. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es que me diga en qué elemento del arreglo este toma el valor 1. Y si lo corro, me va a entregar el 0. Entonces, ¿en qué elemento es 1? En el 0. Y si le pusiera aquí, por ejemplo, ¿en qué elemento es 4? Me va a entregar el 3. 0, 1, 2, 3. Que hoy 3 es el 4. Entonces, eso también sirve para que yo le diga, bueno, cuando se cumple la condición, ahora créame, insértame este valor, y cuando no se cumpla, insértame este otro valor. En este lo ejecuté de la siguiente manera. Creé un arreglo
que va del 10 al 50. Y estoy diciendo numpy.where arreglo es igual a 20. Entonces, esto va a tomar el valor verdadero cuando se cumpla de que es igual a 20. Y cuando sea igual a 20, me va a insertar un string que diga igual a 20. Y cuando sea distinto a 20, me va a entregar un string que sea distinto a 20. Entonces, siempre el resultado de este numpy.where va a tener la misma dimensión que el arreglo que yo le entregué de partida. Entonces, lo corremos. Y el primer elemento con un 10 te va a tirar un distinto de 20. El segundo elemento, como si es el 20, va a ser igual a 20. El tercer, cuarto y quinto elemento son distintos a 20, entonces en ellos te va a poner distinto a 20. Esa es otra utilidad que se le puede dar al numpy.where, que no solamente te entregue el índice, sino que te realice modificaciones donde se cumple y no se cumple la condición. Aquí tengo otro ejemplo. Creo el vector de largo 10, o sea, de largo 10 va del 0 al 9, y quiero que cuando sea menor que 5 me entregue la, y cuando sea mayor que 5, mayor o igual que 5, esto lo multiplique por 10. Entonces, si lo corro, me va a entregar, para todos los números que son menores que 5, va a dejar el número fijo, pero para todos los números que son mayor o igual a 5, me los va a multiplicar por 10. Entonces, me entrega del 0 al 4, después del 50 al 9. También se puede acceder en forma matricial, como que le ponga true, true, false, false, y me entregue los valores de la matriz. Pero eso ya no es necesario explicarlo, que es como un poco engorroso y sigue la misma lógica que los ejemplos que les puse antes. Ya. También uno puede almacenar dónde están los índices de esos valores. ¿Cierto que el numpy.where te entrega los índices de donde se cumple la condición? Ya, nosotros podemos almacenar esos índices, porque te entrega un arreglo de los índices donde se cumple la condición. Entonces, en este ejemplo, estamos creando un arreglo que se llama A, y que tiene los valores 12, 1 y así. Tiene hartos 1 y números que se repiten. Entonces, voy a crear un arreglo nuevo que se llama índices, que va a ser todos los índices donde se cumple la condición de que este arreglo es mayor que 4. ¿Y en cuáles se cumple que es mayor que 4? En el 12, que es de índice 0, en el 8, que es de índice 2, en el 9, que es de índice 4, y en el 10, que es de índice 5. El 1 y el 4 no son mayores que 4. También hay otra función parecida al where, pero que en vez de que te diga la dimensión, sino que te cuenta la cantidad de veces que se cumple una condición, o la cantidad de veces que hay un 0. Esa función se llama count non-zero. Entonces, uno le pone, inserta una regla en esta función. Por ejemplo, yo inserté una matriz de que tiene 3 ceros. Entonces, si le pongo count non-zero de esa matriz, me va a decir, perdón, no me va a decir 3, me va a decir todos los valores que no son 0. Entonces, esto tiene tamaño 8, hay 3 ceros, entonces 8 menos 3 te va a dar un 5. Pero también te puede contar el número de veces que se cumple una condición. Por ejemplo, yo ahora quiero que me entregue el número de veces en las que se cumple la condición que A es igual a 0. Entonces, ¿cuándo se cumple A igual a 0? Se cumple acá, se cumple acá y se cumple acá, en esos índices. Entonces, me va a entregar un true, un false, un false, un true, un false, un true, un false y un false. Entonces, los true, los valores booleanos son lo mismo que el true es lo mismo que un 1 y el false es lo mismo que un 0. Entonces, si le pongo count non-zero, me va a contar todos los que son verdaderos, porque son iguales que los 1. Entonces, si yo le pongo la condición a igual a 0, te va a entregar 3, porque tenéis un true acá, otro true acá y otro true acá. Son los 3. Si le pusiera distinto, me entregaría un 5. ¿Ok? Bueno, chupa. Habían unos ejemplos que quería alcanzar a ver, pero creo que vamos a alcanzar a ver el primero nomás. Son nuevos ejemplos de funciones, porque nos quedan 5 minutos de ayudantía. Ya, y son ejemplos con las herramientas que hemos trabajado a lo largo de todas las clases de laboratorio. Y el primero es con definición de funciones. O sea, todos son definiciones de funciones, pero es como para que lo pongamos en práctica.
Entonces, vamos a construir una función que permita determinar si un número es primo o no lo es. Y dice, el uso de la operación módulo puede ser útil. Bueno, aquí yo la tengo escrita para ahorrar el tiempo y les voy a explicar la lógica de esta función. Primero definimos la función que se llama primo, que de parámetro n. Entonces, el n va a ser el número que nosotros insertemos en esta función. Y vamos a crear un indicador que tome el valor 1. Entonces, es como el valor true, ¿ya? Entonces, asumimos que de partida que el número es primo y después lo vamos a recorrer. Y si nos damos cuenta de que no es primo, vamos a cambiar ese indicador, lo vamos a cambiar a un 0, ¿ya? O no necesariamente cambiarlo a un 0 o vamos a ejecutar otra condición. Entonces, lo que se hace para ver si un número es primo es ver si es divisible por otro número distinto de 1 y distinto de sí mismo. Por ejemplo, el 7, que sabemos que es primo, no es divisible ni por el 2, ni por el 2, perdón, ni por el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, solamente por el 7 y por el 1. Entonces, no vamos a considerar ni el 1 ni el 7. Vamos a partir del 2 hasta el número, sin considerarlo. Entonces, vamos a hacer un for que, que recorra for in range, que parta del 2, porque no quiero considerar el 1, y que llegue hasta el n, porque llega hasta el n sin tocarlo, y que diga que si el módulo de la división entre el número y el valor i es igual a 0, entonces el indicador cambia a 0. Y si se cambia a 0, se va a ejecutar la condición de que no es primo. Y si en el cambio de que no cambia a 0, se va a ejecutar la condición de que el número es primo. Entonces, por ejemplo, aquí corremos el primo de 31 y decir el número es primo, porque 31 no es divisible por ningún otro número. Si pongo aquí 2, va a decir que es primo. Si pongo 1, va a decir que es primo. Bueno, ahí es un error. Pero eso se puede modificar con otra condición, porque el 1 no es primo. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si le pongo el 4, me va a decir que no es primo. Si le pongo el 5, también me va a decir que es primo. ¿Se entendió la lógica de esa función? ¿Se Sí. entendió? Perfecto. Ah, ya, qué ¿Te puedo bueno. hacer una pregunta en Sí, función obvio. de eso? Sí, Eh, es que no entiendo. Por ejemplo, si ponemos ya en valor 5 va a ir el i recorriendo como del 2 hasta el 5 claro, va a ir recorriendo y va a del ir 2 al 5. comparando. Ya, ya, ¿Sí? ya. Va a ir comparando la división Sí, entre el 5 y cada número del iterador que tú vayas, o sea, de cada iteración. Por ejemplo, en la primera iteración te toma el valor 2, entonces va a calcular el módulo de 5 dividido de 2. Después la segunda iteración es 3, y va a calcular el módulo de 5 dividido de 3. Y así hasta llegar al número anterior al 5, que vendría a ser el 4. En el único caso en el que te va a dar 0 es cuando no hay un resto en la división. Por ejemplo, si yo pusiera un 4, el 4 módulo del 4 y el 2 te va a dar que es 0, porque el 2 cabe dos veces en el 4 y su resto es 0. Entonces, ahí te va a cambiar el valor del indicador a un 0 y se va a ejecutar la condición de que el número no es primo. Porque el número es primo solo si es que el indicador es igual a 1. También podría ser igual a true y lo cambiaría a false. Recuerden que el true y el false son como lo mismo que el 1 y el 0. Porque así es el lenguaje binario. Bueno, y lo último que les voy a mostrar, estamos en la hora, es la misma función, pero con la diferencia de que esta sí interactúa con el usuario. Te está pidiendo que ingreses un número para saber si es primo. Entonces, en esta función yo le ponía el parámetro manualmente, por ejemplo, ahí, el 132 le puse, pero en esta la función no va a llevar ningún parámetro, pero tiene un input, y ese input va a ser igual al n. Bueno, después ese n lo va a transformar a un entero, porque solo admite valores enteros. Entonces, si lo corro, y corro primo, me va a aparecer esto. Ingrese un número para saber si es primo. Si yo pongo el 3, me va a decir, el número es primo. Si la corro de nuevo me va a tirar eso de que yo ingreso un valor. Si le pongo el 6, va a decir que no es primo. Entonces,
La única diferencia entre este y el otro es que esta no tiene un parámetro de entrada, pero ese parámetro te lo te lo pide el computador con un input. Es una forma de interactuar con el usuario. Luego, para la próxima clase vamos a ver este ejemplo que es parecido al de la clase pasada y otros ejemplos de decisión bajo incertidumbre que con los criterios max y max y el max y min y el último del valor esperado. Eso queda pendiente para la próxima clase, porque está mal. Bueno, eso. ¿Alguien tiene dudas? ¿Todo bien? Yo no, por lo menos. Todo bien. Ya. Entonces voy a dejar de compartir. Me despido. No me dejar de compartir. Se me pegó el combo. Bueno, me despido. Pueden salir de la reunión si quieren. Ya terminamos la ayudantía. Se me pegó el Zoom, así que no puedo finalizar. Sí, bien, gracias. Muchas gracias. Y Gracias. Rolando, corta la reunión se te la. Chao, Sí, Rolando, nunca que me había estés pasado. bien. Gracias. Nos vemos.